Padre nuestro que estás en los cielos, te damos tantas gracias, oh Dios, por esa misericordia, esa gracia, Señor. Te damos gracias, Señor, de que en aquel día, Señor, pusiste tu vista en nosotros y te compadeciste y nos llamaste para ser parte de tu pueblo. Señor, estamos tan agradecidos de poder ser parte de este pueblo. Te pedimos, oh Dios, que nos ayudes a seguir adelante, que nos ayudes a seguir, Señor, haciendo lo que a ti te agrada. Te doy tantas gracias, oh Dios, por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes. Por lo tanto, te pedimos, oh Dios, y te damos gracias por tu presencia aquí. Ahora, ayúdanos a estar atentos a tu voz, oh Dios. Manténnos humildes, simples, oh Dios, y si en caso, Señor, se enaltece el corazón, humíllanos, oh Dios, delante de aquí de todos mis hermanos. Porque solamente tú mereces la gloria y la honra, Señor, y alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Dice la palabra de Dios en Esdras, los invito a ir a Esdras capítulo 1. Dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Había llegado el tiempo, hermanos, para el rey de Ciro. No un año antes, no un año después, había llegado el tiempo para él. Que Dios a través de él, Señor, estamos viendo que Dios hace todo. Porque él tuvo que despertar el espíritu del rey. Queriendo decir que lo opuesto que es lo que podemos ver. ¿Qué es lo opuesto de despertar? Dormido. El Señor despierta el espíritu, queriendo decir que le da el deseo, le da el gozo, el querer, para poder llevar a cabo la misión que Cristo tenía para él. Esperando en Dios que en esta mañana el Señor, y deseemos que el Señor nos despierte el espíritu, hermano, para poder pregonar la palabra de Dios, para poder ir a anunciar por todo Tulare, por todo Visalia, por todo Tulare, por todo Farmersville, por todo Woodlake, por todo Farmersville, la palabra de Dios. Usted y yo hemos tomado esta misión el día de ayer, el día de hoy, el día de mañana, cuando decidimos aceptar a Cristo. Es su responsabilidad, es mi responsabilidad de poder llevar a cabo esta proclamación de las buenas nuevas. Jesús viene pronto. Amén. Pero por lo tanto, tanto usted como yo hemos tomado esa misión voluntariamente de poder ir a edificar. Vamos a tratar de dar dos temas en uno, hermanos, en lo literal y en lo espiritual. Tenemos una gran tarea por enfrente. La otra semana estamos arreglando aquí el salón para el Pala. Mi hermano Miguel me decía: hermano, tenemos que ir pensando ya para empezar a ver terrenos, y gloria a Dios, hermano, porque hay una tarea por adelante, no simplemente quedarnos aquí. Y me dio gozo de oír de él eso. Hermano, tenemos que ir preparando, ver terrenos para poder ir ya abarcando y poder expandirlo. Bendito sea el Señor. Pues esa es nuestra misión, hermano. No solamente en lo literal, en un templo, sino también, como vamos a ver, hermano, en lo espiritual. El Señor, hermano, llama al rey Sirio. Por lo tanto, usted y yo sabemos que no somos reyes, no somos profetas,
Pero el capítulo, una cosa sí sé, en el capítulo de Pedro, capítulo 2, 9, nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, nación santa. Amén. ¿Ok? Amén. Amén. Adquiridos por Dios, Amén. para que llevéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable de Él. So, cada uno de ustedes no estamos aquí porque decidimos. Dios nos puso ese deseo. Dios te puso el deseo. Dios te llamó. Dios te está llamando y Dios seguirá llamándonos a hacer esa obra. Por lo tanto, la obra de Dios abarca muchas áreas. Si es diácono, cumpla con ese deber. La lección nos habló de esa semana. Esta semana de eso, de los talentos. Lo hermoso aquí, hermanos, que el Señor nos llama y Dios nos capacita. Pero hay una cosa muy esencial que tenemos que tener en mente. Y para poder llevar a cabo esa obra, hermanos, es algo muy importante. Si es la fe, si es el amor, si es la esperanza. Pero aquí en el capítulo 2, hermanos, y 3, si podemos ver que juega un papel muy importante. No vamos a ir ahí. Pero dice en el capítulo 2 y 3, nos menciona algo muy importante. Menciona la palabra como un solo hombre. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que nos está queriendo decir? Cuando usted va al libro de Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, nos da el número de cantores, de sacerdotes, de los músicos, en los miles, hermanos. Pero la palabra de Dios nos dice, aquí, dice, y toda la congregación unida como un solo hombre. Cuando está queriendo decir que no había disensiones, no había discordia, no había celos, no había ambiciones, todos unidos como un solo hombre. Y si queremos seguir adelante, si queremos y deseamos dar frutos, tenemos que serlo como unidos, hermanos, en un mismo espíritu y en un mismo sentido. Ese es el éxito de poder llevar a cabo y alcanzar nuestras metas como pueblo, como iglesia, como hijos de Dios. Nehemías 3, capítulo 3, cuando usted lee, menciona 12 veces junto a ellos y 7 veces menciona tras ellos. Cuál era un proceso continuo, hermanos, que la obra no cesaba, la obra seguía, nadie estaba dormido, ellos continuaban día y noche trabajando por obtener y poder alcanzar esa meta. Y por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos que estar atentos a lo que el Señor nos ha dado en mi vida, en su vida, en la vida de cada uno de nosotros. El Señor nos habla, hermanos, aquí en la palabra de Dios, que habrá oposiciones, como nos dice en Nehemías 4, y no solamente en Nehemías capítulo 4, sino también vemos el capítulo 3, no vamos a ir ahí, pero siempre va a haber oposición, hermanos, siempre. Porque usted sabe bien que el diablo es lo menos que desea ver que sus hijos, su pueblo, continuamente estén trabajando. So, de una forma u otra, de afuera o de adentro, siempre va a tratar de dañar la obra de Dios. Vemos en el capítulo 4 aquí y dice: oyendo los enemigos de Judá, de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel. Pregunta, ¿el diablo se opone a que usted y yo trabajemos en la obra de Dios? Sí. Claro que sí.
So va a hacer todo lo posible para poder deshacer la obra de Dios. Y quizás esté pasando por algo, hermanos, ahorita. Pero tampoco usted puede desistir de tratar de seguir esforzándose para alcanzar esa meta. Hemos tenido cada uno de nosotros experiencias, hermano, en lo que estamos en las cosas de Dios. Al venir aquí, hermanos, hermoso, a este lugar, con mi familia, gozoso, diferente forma de vivir aquí, más tranquilo, más en paz. Con la ayuda de Dios, llegamos a la iglesia. Y lo que Dios estaba haciendo, construyendo, hermanos, el enemigo siempre trata de hacer de una forma u otra algo para que usted se desconecte y se descontrole y entrar en confusión. Yendo al trabajo en una ocasión a las 3 de la mañana, hermanos, eso a las 3 de la mañana voy por el camino y de lejos veo algo que se movió, eran las 3 de la mañana. Y yo me hago a un lado, me hago para otro lado y parece que eso ya lo he mencionado. Y allí, al camino, cuando menos pensé, hermanos, le pegué a la persona a 55, 60 millas por hora. Le pegué. Y la persona voló, quebró el vidrio, quebró la ventana, se chocó y volteé por el espejo y miré que rodaba la persona y dije, ay Dios mío, ya lo maté. Y la primera reacción es, písale, vete. Entonces le pisé al carro, pero en lo que iba, Dios es grande, hermano, Dios es grande. Me dice, párate. Y yo me paré. Entonces me dice, darte la vuelta. Y en lo que voy dando la vuelta, hermano, empiezo a clamar. Porque yo veía todo el día, hermano, derrumbándose. Lo que Dios había construido, ya el trabajo, la familia, la prisión, otra vez, ahora por más cargos. Y que Dios mío, ¿cómo puede ser esto? Bueno, empecé a clamar, tú lo vas a levantar, tú lo vas a levantar. Llegando a la persona, me bajo, está boca abajo, llego a él, lo agarro y en eso despierta y dice, ¿qué pasó? ¿Cómo? Yo, ¿cómo que qué pasó? ¿Qué estaba haciendo aquí? Estaba hora de la mañana, 3 de la mañana, para los jóvenes. Nunca confían en sus amigos, confían en Jesucristo. Dice, mis amigos me dejaron, aquí me abandonaron, me bajé del carro para hacer mis necesidades y se fueron y aquí me dejaron. Le dije, dale gracias a hoy, ahorita, que tú regresas a tu casa y yo regreso a mi casa, porque esto solamente viene de Dios, y quien te ha librado fue Dios y no nadie más. El diablo va a hacer todo lo posible, hermanos, para poder destruir todo eso. Pero usted aférrese a las cosas de Dios. Usted líguese a las cosas de Dios y Dios lo librará de todas tales cosas. Tenemos que confiar en Dios, hermano. No va a ser fácil la lucha. No va a ser fácil, no la vamos a tener hecha. Ellos deberían regresar a casa, pero tampoco regresarían a una casa amueblada, una tierra. No, tenían que trabajar, tenían que edificar. Hermanos, en lo espiritual, usted y yo necesitamos ir a aquellas personas que aún sus hogares están siendo destrozados por las atrocidades del pecado. Aquellos matrimonios que están siendo destruidos, a los hijos que los tiene esclavizados en la cárcel,
en las drogas, en las adicciones, en la prostitución, en el alcoholismo. Usted y yo, hermanos, nos ha llamado el Señor para ir y contar las virtudes del Señor, para restaurar esos hogares. No que usted los va a restaurar, no que yo los voy a restaurar, no que nosotros lo hagamos, Jesús los va a restaurar. Lo único que usted tiene que hacer es que usted y yo tenemos que pedirle al Señor que nos dé el deseo de poder ir y poder sembrar la semilla, para que ellos puedan también ser una casa que adoren al Señor. Porque también a eso los llevaba el Señor de regreso, para restaurar sus vidas, su vida espiritual. Y cuando usted, hermanos, presenta al Señor en esos hogares, cada uno viene siendo un templo de Dios, una casa de Dios. Ahora ese hogar alaba al Señor, ese hogar exalta al Señor, ese hogar anhela estar con el Señor. Sea lo que sea y por lo que estemos pasando, hermanos, usted y yo necesitamos seguir adelante, porque el adversario no se va a dar por vencido. Pero a pesar de las oposiciones, dice aquí en el versículo 4 de Nehemías, mire lo que dice. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera y hizo escarnio de los judíos. ¿Se enoja el enemigo? ¿Se enfurece el enemigo? Claro que sí. Claro que sí, hermanos. Miren lo que dice aquí. Pero aconteció que cuando yo, oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Tengan en mente eso, hermanos. Pero tampoco deje que lo desanimen, hermanos. Servimos a un Dios todopoderoso que todo lo puede, todo lo alcanza, todo lo va a hacer. Lo único que tenemos que hacer es estar dispuestos a servirle al Señor. Y espero en mañana que usted decida y decidamos servir al Señor continuamente, sin cesar. La secuencia, uno termina, uno inicia y el otro termina. Esdras, linaje del sacerdocio, mientras Nehemías, un simple copero del rey. Pero ambos servían ¿a quién? A Dios de corazón. ¿Qué es lo que Dios no puede hacer con usted? Muchas cosas, hermanos. Aunque usted ni siquiera tenga eso en mente. Lo único que usted puede hacer y yo puedo hacer es estar dispuestos a que Dios me use para su misión. Animemos, hermanos. Animémonos unos a otros. No deje que el temor, no deje que el adversario lo haga desmayar, como le dijo a Josué. Lo único que te pido que es esfuérzate y sé valiente. Siga usted adelante. Siga en esa meta, hermanos. Vemos aquí, hermanos, que es una gran tarea para usted y para mí. ¿Ok? Esto. Pero sin el Señor es imposible. Mas por el Señor todo es posible. La palabra de Dios nos dice aquí en el capítulo 4 de Nehemías y 15. Vamos a leer. Después miré y me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo:
no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vosotros, por vuestros hermanos, por vuestros hijos, y por vuestras hijas, y por vuestras mujeres, y por vuestras casas. Eso es lo que el Señor nos está diciendo hoy en esta mañana. Nos está pidiendo luchar por nuestras casas, luchar por nuestros hijos, luchar por nuestras esposas, luchar por nuestros padres, luchar por nuestros seres queridos. No dejar, no desmayar, porque el diablo después toma en control de ellos, por nuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos, 15, y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Y así tenemos que hacer nosotros, hermanos. Estar en la tarea continuamente. La palabra de Dios sigue diciendo, desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas y escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de todas las casas de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían ¿qué? La espada, hermano. Mientras estando en la obra de Dios, la palabra de Dios le dijo a Ciro, cual nos dice que hizo pregonar, las noticias por escrito, por palabra y por escrito. Usted y yo, nosotros tenemos que estar listos, pregonando por palabra y por escrito, hermano. Trabajando con una mano y la espada, y la otra mano, ¿qué? La palabra de Dios. Como decía el hermano en la mañana, ahora con una mano levanta la palabra de Dios. Porque esta es quien va a hacer cambiar la vida, el hogar, la persona, a los seres humanos, la palabra de Dios, no yo. Pero para eso necesitamos seguir teniendo ese deseo de poder trabajar para el Señor, para poder ir y el Señor poder construir, edificar hogares que están ahorita, hermanos, siendo destrozados por las acechanzas del enemigo. Y a diario usted oye eso. Que la condición del mundo está perdido, hermano. Pero de todo, hermano, me gocé porque al leer la lección de esta mañana, sin duda el Señor me habló. Y lo que había puesto aquí, en esto, aquí, con la ayuda de Dios, fue Mateo 25, 21. Y eso no lo habló en esta mañana. ¿Qué es lo que desea usted oír cuando el Señor venga por usted? ¿Qué palabras le gozaría oír de nuestro Señor Jesucristo? ¿Y qué decía la lección? ¿Se acuerdan? Vamos a Mateo 25. ¿Qué dice la palabra de Dios? 21. Mateo 25, 1. Está en su lección el versículo de memoria. Y Señor, ¿qué dijo? Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor.
Y es lo que más anhelo, entrar en el gozo de Él, estar en el gozo de Él, tomar parte en el gozo de Él. Y espero en esta mañana, hermanos, que ese deseo que el Señor anhela de podernos encontrar en su obra sea el mismo deseo que esté en nuestros corazones. Seguir trabajando para el Señor. No hay descanso en esto. Seguir adelante, unidos en un mismo espíritu y en un mismo amor. Porque solamente así vamos a alcanzar nuestra meta. Uno tomado de la mano. Hoy lo que aprendí de esto, hermano, es que no hay tiempo para descansar. El segundo, necesitamos despertar. El tercero, trabajar en armonía, hermanos. Lo cuarto, superar todo lo que el enemigo nos trate, las acechanzas del enemigo, superarlas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay mucho por hacer, hermanos. Hay bastante por hacer. Pero solamente unidos en un mismo espíritu y en un mismo amor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos tantas gracias, oh Dios, de habernos podido, Señor, permitir estar aquí, Señor. Solamente te pedimos, oh Dios, que nos des el ánimo, el deseo, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, oh Dios, a levantarnos, oh Dios, y poder, así como Josué con todos aquellos personajes, oh Dios, que usaste para poder llevar a cabo tu obra. Te pido, oh Dios, por tu pueblo, por nosotros, para que continúes, oh Dios, ayudándonos a poder servirte, Señor, de poder ir y pregonar las buenas nuevas. Tú vienes pronto, Señor. Tú vienes pronto por tu pueblo. Gracias, oh Dios, por mantenernos con salud, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a seguir orando unos por otros, por nuestros hermanos que están delicados en salud, Señor, al igual. Ayúdanos, oh Dios, a seguir adelante, esforzando para tu obra. En el precioso y divino nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias.